Vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por tus bondades para con nosotros, tu mucha misericordia. El privilegio que nos concede, Señor, de poder estar en tu casa de oración con la finalidad de nosotros adorarte, exaltarte como iglesia, Señor. Y en esta mañana te hemos adorado por medio de nuestras oraciones, por medio del estudio de tu palabra, te hemos adorado por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y te pido que nos ayudes, Señor, a que podamos adorarte por medio de la escucha reverente de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros podamos entender, Señor, que tú nos has llamado y que vamos a perseverar en ti porque tú nos has dado los medios de gracia que nosotros necesitamos para nosotros perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, continuando con nuestra serie, hoy vamos a hablar de la perseverancia de los santos, basado en Filipenses capítulo 1, lo que sería la introducción de la carta a los filipenses, la introducción que hace el apóstol Pablo, y luego vamos a estar viendo ya lo que es la parte de la perseverancia un poquito más de cerca. Nosotros hemos sido llamados por el Señor y nosotros hemos sido llamados por el Señor a confiar plenamente en la obra del Señor. La obra de Cristo es efectiva, no es que quizás, que tal vez, que posible, no, la obra de Cristo es efectiva. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacer efectiva su obra de redención en aquellos que el Padre había escogido en el Hijo en el pasado eterno. Y esa obra de Cristo en la cruz del Calvario es efectiva. Y Él murió para que sea efectiva como de hecho lo es. Vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6, para tener todo el contexto, aunque vamos a ver el versículo 6, pero vamos a leer desde el 3 y así tenemos el contexto. Dice el texto: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como les decía, esta es la salutación. Pablo hace primero una presentación en la carta, pasa la salutación, y aquí estamos en la parte de la salutación, y tenemos que recordar lo que sucedió antes para que podamos tener un contexto más amplio. Pablo llega a la ciudad de Filipo y llega a la ciudad de Filipo de una forma no muy elegante para el amo de una adivina que Pablo le había reprendido, un espíritu de adivinación, y cuando ellos vieron que su negocio entonces peligraba, ellos entonces provocaron a que todo el pueblo se lanzara contra Pablo, y los que con él andaban los acusaron a ellos. Y la historia nos dice en el libro de los Hechos que a ellos lo encarcelaron, tanto a Pablo como a Silas. Allí estaba Pablo y Silas, estaban allí presos, y mientras ellos estaban presos, ya le habían dado una golpiza. No era que solo que presos, se parecen mucho a los policías de hoy, ¿verdad? Lo metieron preso, le dieron una golpiza. Y cuando ellos están allí dentro de la cárcel, ellos, en vez de ellos estar, ay, mira ahora lo que nos hicieron. ¿Y cómo es posible que nosotros, siendo cristianos, siendo seguidores de Cristo, ahora estamos aquí, nos dan una golpeada y ahora mira cómo estamos aquí, todo herido, metimos dentro de una cárcel? Pero Pablo, ¿y cómo tú dices eso? Y Silas diciéndole a Pablo, pero ¿cómo es posible que Dios permitiera este tipo de cosas? Dios no puede permitir eso si nosotros andamos llevando el evangelio como misioneros por el mundo. Ay, eso no fue lo que pasó. Eso fue exactamente lo que no pasó.
Y eso es lo que hubiese pasado si quizás hubiese estado uno de nosotros ahí con Pablo. Y Pablo, en vez de suceder lo que sucedió, hubiese estado dándonos consuelo. Pero no fue eso lo que sucedió. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Que ellos comenzaron a cantar y comenzaron a adorar al nombre de su Dios a todo pulmón. Ellos, en medio de la crisis que estaban pasando, en medio del dolor que ellos estaban pasando, en medio de la situación adversa que ellos estaban pasando, ellos entendieron que había una razón de ser en medio de cualquier crisis, y la razón de ser es la gloria de Dios, exaltar su nombre y vivir para ellos. Amén. Ellos lo entendieron y por eso comenzaron a adorar, comenzaron a cantar, y esto produjo un temblor. Los cimientos de la cárcel se estremecieron porque el Espíritu de Dios estaba allí con esos hombres. Y Dios abrió la puerta de la cárcel. Yo no sé si ustedes recuerdan hace unos meses que no se abrió la puerta de la cárcel y se escaparon unos chicos de una de las cárceles del país. Bueno, aquí se rompió todo, se abrieron las puertas. Ellos podían salir y había un problema que cuando se escapaba un preso, a quien lo cuidaba, que era en este caso el carcelero, lo que se hacía es que se le torturaba y se le quitaba la vida. Y cuando el carcelero mira dentro de la cárcel y ve que todo está roto, las puertas están rotas y todo el mundo está oscuro, porque no es la típica cárcel que nosotros tenemos hoy, no, es oscuro dentro, y el carcelero se va a quitar la vida. Y cuando se va a quitar la vida, entonces escucha la voz de Pablo que le dice: no te quite la vida, estamos todos aquí. No te hagas daño, todos estamos aquí, le dice el apóstol Pablo al carcelero. Y esto entonces lo que hace es que perfora el corazón de este hombre, y este hombre hace una pregunta interesante, y ese hombre pregunta, impactado por lo que está sucediendo allí, este hombre pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 16. Y antes, cuando Pablo entonces al día siguiente lo van a sacar a Pablo y a Silas de la cárcel, entonces ahora Pablo no se quiere ir, porque a Pablo entiende que lo han maltratado, como de hecho así fue. No estaban los derechos humanos que Pablo pudiera llamar. No podía, porque no estaban ahí. Y entonces el día siguiente, antes de Pablo irse, Pablo va a visitar la casa de Lidia, que es donde empieza la iglesia en Filipos, y allí va, él visita la casa de Lidia, se queda un tiempo con Lidia allí dándole instrucciones, y luego el apóstol Pablo zarpa, se va de Filipos, y 10 años después de ese acontecimiento, los hermanos de Filipos escuchan que el apóstol Pablo estaba preso, aunque no en Filipos. Otra vez estaba preso. Y entonces los hermanos de Filipo, la iglesia que estaba allí en Filipo, que escuchó esto, decidieron enviarle al apóstol Pablo una ofrenda de amor, y le reunieron una ofrenda y se le enviaron con Epafrodito, quien fue el encargado de llevar esta ofrenda. Y señores, yo nunca he escuchado a nadie con este nombre. Yo he ido por muchas iglesias, he predicado en algunas iglesias, y no he visto nunca que digan: vamos a dejar con ustedes ahora al hermano Epafrodito. No, yo no lo he visto. Pero aquí hay hermanas que tienen, ¿verdad? A Mauri ya tienen un nombre. Para cuando venga el siguiente, tienen un nombre ahí. A Mauri Epafrodito. Entonces, este señor es quien lleva la ofrenda, se queda. Él decide quedarse un tiempo con el apóstol Pablo para ayudar al apóstol Pablo. Y en medio de él quedarse con el apóstol Pablo para ayudarlo, entonces Epafrodito enferma. Imagínense, un hombre con este nombre tiene que enfermarse obligado. Este hombre, para mí, que nació enfermo, porque es que no hay forma. Se enfermó, y nos dice y nos narra el texto que la enfermedad fue de muerte. O sea, el hombre estaba a punto de morir a causa de la enfermedad que tuvo, y él que se quedó para cuidar a Pablo, entonces Pablo tenía que cuidarlo a él.
Esto es como que verdad. Pero luego de él recuperarse, le da nostalgia. Yo no sé si usted ha visto a los dominicanos, o lo ha escuchado a los dominicanos en el extranjero, cuando tienen la nostalgia de venir a su país. Dice, yo me voy de retirada. Y el que está enfermo dice, yo quiero ver a mi familia. Y el que se enferma en otro país quiere venir a ver su país. El que se enferma en su país quiere ver su familia y quiere visitar el campo. Bueno, este hombre se recuperó y después que él se recupera dice, yo me quiero ir para mi pueblo. Me quiero ir para Filipo. Y Pablo aprovecha y Pablo entonces envía esta carta con Epafrodito, esta carta a los filipenses, que es reconocida esta carta como una carta de reconocimiento y una carta de gratitud por el amor de los filipenses al apóstol Pablo y el gesto que ellos tuvieron de enviarle en un momento de crisis y en un momento donde el apóstol Pablo necesitaba el apoyo de ellos sin el apóstol Pablo tener que pedírselo, ellos le mostraron al apóstol Pablo esa solidaridad y esa hermandad que el apóstol Pablo necesitaba en ese momento. Y nosotros vemos el cariño del apóstol Pablo entonces a estos hermanos. Usted lee la carta completa y usted se da cuenta que no es una carta cualquiera, es una carta íntima. De hecho, es considerada dentro de las epístolas paulinas como la carta más íntima y personal que el apóstol Pablo escribe por el afecto que el apóstol Pablo le tiene a esta gente. Le dice el apóstol Pablo desde el versículo 3 que cada vez que él se acuerda de ello, él le da gracias a Dios. Por eso no es como nosotros, que nos vemos en la calle y decimos, oye, yo me acordé de ti, ese me acordé de ti, es que hace 2 años yo tuve una conversación y tú saliste a relucir. No, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando él se acordaba de ello, era cuando él iba a orar. Y cuando el apóstol Pablo oraba, él es el hombre que dice que debemos estar constantemente en oración. Y el apóstol Pablo tenía un tiempo para orar. De hecho, él le dice a los corintios que él ora por todo y que y dice, yo oro y oro por todo. Un hombre que ora y tiene pendiente para orar por todas las iglesias, este hombre dice que cuando él está en oración, él está recordándose de los hermanos de Filipo. Y lo mejor que puede hacer una persona es recordarse de usted mientras está orando. Lo mejor que puede hacer una persona es orar por usted. Lo mejor que puede hacer una persona es que cuando esté ante Dios, clamando a Dios, recuerde su nombre, se recuerde de usted y pueda orar por usted al Señor. Esa iglesia había sido generosa con el apóstol Pablo, como ya le he dicho, y el apóstol se siente amado por esa iglesia y el apóstol se siente agradecido. Porque el amor no tiene que ver solo con palabras, el amor tiene que ver con acciones, el amor tiene que ver con hechos, y el amor no se dice única y exclusivamente, sino que el amor se demuestra. ¿Cómo tú puedes decir que amas a alguien y esa persona está en una necesidad y tú no ayudas a esa persona, tú pudiendo ayudarle? Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí. La iglesia de Filipo no era una iglesia rica, pero decidió mandarle una ofrenda a quien ellos amaban, que era al apóstol Pablo, quien había sido el misionero que había levantado la obra en Filipo. Y reitero, el apóstol Pablo se siente amado por ellos, el apóstol Pablo se siente agradecido de Dios por la vida de los filipenses. Hay iglesias que aman a sus pastores y lo demuestran con hechos, y eso es lo que está haciendo la iglesia de Filipo. Está mostrando ese amor por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo con la carta entonces le está mostrando también su agradecimiento y su amor hacia la iglesia. Fíjese que él dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que ellos han sido constantes, desde el primer día ellos se han mantenido en ese amor hacia él y hacia Cristo. Y Pablo dice que se siente gozoso cuando ora por sus hermanos. No era una carga. Hay hermanos que eran una carga para el apóstol Pablo. Y si usted compara lo que Pablo le escribe a los corintios
y lo que le escribe a la iglesia de Filipenses, usted se da cuenta que hay una diferencia. Hay hermanos que cuando tú vas a hablar con ellos tienes que coger el látigo y darle. ¿Pero por qué? Por si acaso. De hecho, Spurgeon decía, citando a los corintios, ¿con qué voy a ustedes? ¿Con vara o con espíritu de mansedumbre? Y Spurgeon decía, a ustedes no hay que preguntarle, con vara, por si acaso. Y después nos arreglamos en el camino. Bueno, eso no es lo que está sucediendo en este caso con los hermanos de Filipo. Es todo lo contrario, porque el apóstol Pablo no ve a los hermanos de Filipo como una carga. No eran gente problemática. Los hermanos de Filipo amaban al apóstol Pablo, amaban a Cristo, no eran gente problemática, no le daban dolor de cabeza al apóstol Pablo. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que hay hermanos que dan dolor de cabeza? Hay hermanos que no tienen cabello y dan dolor de cabeza. No estoy diciendo nada de nadie, para que no digan que no vayan a creer que estoy hablando de Héctor. Pero hay gente que dan dolor de cabeza. Y que cuando tú vas a orar, tú dices, Señor, no ten misericordia. Eso es maquillado. Uno dice, Señor, o te lo lleva o te lo mando. Como tú quieres. Y hay gente que oran y oran por otro y no oran con ese gozo y esa satisfacción de que estoy orando por fulano. Qué bueno, Señor, mira. No, es con ese dolor, Señor, mira lo problemático que es. Y hay gente que son gallegos, que están donde están para llevarle la contraria a todo el mundo. Y si tú dices blanco, ellos dicen rojo. Y si tú dices así es verdad rojo, yo digo no, pues blanco. Porque la idea es llevarle la contraria. El apóstol Pablo no tiene este problema con los filipos. Los hermanos de Filipenses no eran una carga porque él no lo eran. Él oraba por ellos, oraba por sus hermanos y él oraba con gozo por sus hermanos de Filipo. Y el Pablo es que está diciendo que para él es un gozo poder orar por sus hermanos de Filipo. Y yo te pregunto, ¿qué te produce orar por tus hermanos? ¿Qué te produce? Cuando tú piensas en tus hermanos, si es que piensas, ¿qué te produce eso? ¿Qué nos llega a la cabeza cuando estamos orando por algún hermano? Cuando estamos orando por nuestros hermanos. El apóstol Pablo le producía gozo a la iglesia de Filipenses. Es una iglesia prácticamente modelo, ¿verdad? Que nos produce a nosotros orar por nuestra iglesia. Cuando tú estás orando por tu iglesia, Señor, mira a la iglesia bautista y me dice, ay, ese pastor, Señor. Yo sé que si usted va a hablar por alguien mal, tiene que empezar hablando por el que canta. No hable de lo que predican, ¿verdad? Hable del que canta. Señor, mira el que canta. Que el pastor cante, porque el que canta, canta muy mal. Cuando nosotros oramos por nuestra iglesia, ¿en qué pensamos nosotros? Hay gente que son un dolor de cabeza, y sí que lo son, pero hay hermanos, como el caso de los hermanos de Filipenses, que no son un dolor de cabeza, y estos hermanos no eran un dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Todo eso es la introducción para lo que yo le quiero decir ahora, que es el versículo 6. El versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora Pablo le está diciendo que el Señor va a perfeccionar la obra que Él inició en ellos, pero Pablo dice que desde el principio ellos han sido la misma cosa. Cristo inició una obra en el corazón de ellos y dice el apóstol Pablo ahora que esa obra que Dios inició no se va a perder, no se va a detener, sino que Dios, Cristo, la va a perfeccionar. Ahora, yo pregunto, ¿por qué el Señor va a perfeccionar su obra en ellos? ¿Por qué el Señor va a perfeccionar su obra en los filipenses? Primero, el Señor garantiza que hará lo que Él ha prometido hacer. Él lo garantiza. Dios es la garantía de que Él va a cumplir con lo que Él ha prometido que va a cumplir. Él es la fuente inagotable, lo es.
Él es la fuente de toda bondad y de todo bien lo es. Y Él es esa garantía de que las cosas sucederán. Porque Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el dominio. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es la garantía. Dios es la garantía de que Dios va a cumplir lo que Dios ha prometido. El Padre le entregó al Hijo lo que el Padre había escogido en el pasado eterno, y el Padre le da la garantía de que ellos van a perseverar en gracia. A esos que el Padre le entregó al Hijo en el pasado eterno, a eso Dios le da la garantía de que van a perseverar en gracia, porque Dios mismo va a proveer los medios para que ellos puedan perseverar en gracia. Dios persevera a los suyos, y los suyos ¿qué hacen? Van a perseverar. Dios es la causa entonces fundamental de todo, y el fundamento es la gracia de Dios. Esa gracia de Dios es el fundamento de esto que es perseverar en, y vamos a perseverar en por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es la que se va a encargar de que los suyos puedan perseverar. Dios es quien obra y Dios es quien provee todos los medios. Dios es quien provee todos los medios. Por eso, si somos protegidos por Dios, entonces nosotros llegaremos a la salvación. Dios nos ordena a permanecer. Dios nos ordena, nosotros tenemos que permanecer, permanezcan. Y si hemos de estar con Cristo en gloria, será porque nosotros habremos perseverados hasta el fin. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin para poder estar con Cristo en gloria. Dios nos ordena que debemos perseverar hasta el fin, pero Dios nos provee lo que nosotros necesitamos, las herramientas que necesitamos para que nosotros podamos perseverar hasta el fin, así como Él lo ordena. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice: por lo demás, hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero el Señor es fiel, y como el Señor es fiel, Él nos va a guardar, porque Él va a guardar a los suyos. Si nosotros somos de Cristo, nosotros estamos escondidos en Dios. Si nosotros somos de Cristo, nosotros estamos guardados en Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. ¿Cuál es el mandamiento divino? Que los creyentes se ocupen en su salvación con temor y temblor. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué han de ocuparse apasionadamente en perseverar en su salvación? ¿Por qué? Bueno, porque Dios es quien obra tanto el querer como el hacer. Ellos se van a ocupar en eso porque es Dios quien obra para que ellos puedan ocuparse en eso. ¿Quién es el que persevera? El creyente. ¿Quién es el que eficazmente garantiza que los creyentes van a perseverar? Dios. Es Dios el que garantiza eso. Entonces, gracias a la obra de Cristo en la cruz, el creyente persevera de manera segura y de manera esperanzadora en Dios, que va a proveer y que provee y que ya proveyó
todo lo que la iglesia necesita para poder perseverar hasta el fin. Todo lo que nosotros necesitamos como iglesia, como creyentes, para nosotros perseverar hasta el fin, el Señor ya nos lo entregó. No es que quizá que lo va a entregar, no, lo tenemos en las manos y por eso somos la iglesia poderosa de Cristo, la iglesia que avanza y que mira a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. La seguridad del creyente y la esperanza del creyente entonces van de la mano. ¿La esperanza es real? Sí, es real. ¿Y por qué la esperanza es real? Porque Cristo es real. Porque Cristo es la fuente de nuestra seguridad. Nosotros tenemos seguridad en Cristo. Nosotros tenemos esperanza en Cristo. Cristo nos anima a seguir adelante, a soportar las aflicciones y a luchar contra la carne que es contraria a Dios. Y nos da la fuerza para que nosotros podamos resistir. Gracias al fundamento de las promesas divinas de salvación dada por Cristo, el creyente puede estar entonces seguro de su justificación ante Dios y del amor del Padre hacia Él. ¿Quién es el que condena y quién es el que justifica? Dios. Por tanto, gracias a que nosotros somos justificados en Cristo, el creyente puede estar convencido de que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8. Vamos a ver este texto, versículo 37 al 39. Dice allí el texto de Romanos: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién podrá separarnos? Nada. Ahora, ese nada nos podrá separar. Eso nada nos podrá separar. Es porque nosotros estamos tan convencidos de que Cristo es nuestra fuente que a nosotros nada nos va a hacer tambalear. No, esa no es la idea del texto. La idea del texto es que Dios nos tiene abrazados y nadie podrá quitarnos de Dios. Nadie podrá arrancarnos de las manos de Dios porque estamos en los brazos del Salvador y nadie es tan fuerte como para enfrentar al Salvador y quitarnos y arrebatarnos de su mano. Nadie podrá arrebatarnos de las manos del Señor porque somos propiedad privada de Dios. Somos de Dios. Y si somos del Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada es lo suficientemente poderoso y nada puede tener la suficiente capacidad para enfrentar y separarnos a nosotros de Dios. No hay tormenta que nos puedan separar. No. No importa qué tan dura pueda parecer la situación, no importa qué tan dura pueda parecer la crisis, no importa qué tan difícil puedan parecer las situaciones, no importa crisis, dolor, enfermedad, no importa pérdida, depresión, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros estamos seguros, eso es lo que está diciendo el texto. Nosotros estamos seguros y nada nos va a quitar esa seguridad, porque la seguridad no depende de nosotros, sino de Cristo. No depende de lo que nosotros pudiéramos hacer, sino de lo que ya Cristo hizo por nosotros. No depende de mí, ni depende de mis emociones, depende de Cristo, porque es para Él y para su gloria. Nosotros estamos seguros y firmes en los brazos de nuestro Salvador, quien no solamente nos ama y nos promete que estará con nosotros hasta el fin, sino que nos da la fuerza para que nosotros podamos caminar junto a Él hasta el fin. Entonces Él es la garantía de que todo saldrá bien. ¿Quién es la garantía de que todo saldrá bien? Bueno, la garantía es que como yo hago las cosas para Él, no. Dios es la garantía de que nosotros somos más que vencedores. Dios es la garantía de que las cosas van a salir bien. Él es y no nosotros.
Volvamos al texto de Romanos, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Entienden el contexto ahora? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, no hay cosa alguna en esta tierra que nosotros pudiéramos hacer que Dios diga, ay, se me salió, sácame a ese, bórramelo del libro de la vida. No, nada podrá separarnos de Cristo, porque nosotros somos propiedad de Cristo. Yo no sé si usted ha visto, yo he visto terrenos, y una vez vi un terreno que lo habían invadido cerca de aquí, y ya había muchas casas, pero el dueño no solamente tenía su título, sino que el dueño era un general. Dos cosas complicadas, ¿verdad? Y cuando el Señor fue a buscar su terreno, lo que era suyo, todo el que estaba ahí, no importa quién sea que estaba ahí dentro, tenía que irse. Ellos llevaron máquinas, demolieron todo, y él tenía su título, y era un general. Imagínense, se nubló eso de militares y él recuperó su tierra. Eso era de él, y lo que es de un general en este país, en República Dominicana, no se lo quita a nadie. Y un general es un ser mortal. Imagínense del Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el que creó todas las cosas, aquel de quien dice la Escritura que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él dice que nosotros somos propiedad privada de Dios. ¿Ustedes creen que alguien puede invadir el terreno de Dios? ¿Alguien puede coger lo que es de Dios y reclamarlo como suyo? Nadie, porque Él tiene el poder suficiente para Él proteger, guardar y cuidar lo suyo. Y lo hace. Amén. Somos de Dios. Romanos capítulo 5. Versículo 6 en adelante dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera que alguno osara morir por el bueno. Pero no hay. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, oigan bien, interesante esto que plantea el apóstol Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si siendo nosotros enemigos de Dios, el Hijo de Dios murió por nosotros, ocupó nuestro lugar para justificarnos y pagar la deuda que nosotros teníamos con el Padre, ¿cuánto más ahora nos va a cuidar y nos va a proteger y nos va a ayudar a perseverar hasta el fin, ahora que somos propiedad de Dios? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El esfuerzo del creyente, tenemos que decir, es un esfuerzo arduo y constante. Y el creyente debe estar siempre trabajando. Es verdad que nosotros nos esforzamos en hacer las cosas que las Escrituras nos dicen que debemos hacer como creyentes. Sí, es cierto. Nos esforzamos. Y muchas veces, en muchas situaciones que
atravesamos en esta vida, nos invade el dolor y la pasamos difícil. Eso es cierto. Todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por situaciones apremiantes, todos pasamos por situaciones dolorosas, todos pasamos por situaciones que a veces decimos, yo quisiera no volver a pasar eso, o decimos, yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo, yo no deseo que nadie viva por eso que yo estoy viviendo. Pasamos por situaciones, es cierto, situaciones que nos causan dolor, situaciones que nos causan crisis internas, situaciones que nos hacen muchas veces hasta querer desviarnos. Pero no podemos perder de vista que la razón de ser de nosotros no es el esfuerzo, ni es salir de la situación. Esa no es la razón. La mirada de cada creyente debe estar siempre puesta en el blanco, que es Jesucristo y su obra redentora, porque solo nosotros, cuando tenemos la mirada puesta en Cristo, nosotros podemos decir que estamos seguros, y no solo seguros ya que hemos sido salvos, sino que podemos superar y atravesar cualquier crisis en Cristo, en Dios. Nosotros tenemos que entender que, bueno, el Señor nos llamó, el Señor nos escogió en Cristo en el pasado eterno, nos trajo a su grey. Ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Y ahora, como somos parte de la familia de Dios, ahora nosotros tenemos acceso pleno y directo a Dios, porque somos propiedad de Dios. Y Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para nosotros permanecer firmes hasta el fin. Y eso debe llevarnos a una sola cosa: a confiar. Eso debe llevarnos a una sola cosa, y es a que nosotros debemos entender que debemos confiar plenamente en la obra redentora, que debemos confiar plenamente en lo que Cristo hizo, y tenemos que confiar plenamente en lo que Cristo seguirá haciendo en nosotros. Y debemos ir a las Escrituras, debemos rumiar las Escrituras, porque el mismo Cristo dijo que ellas son las que dan testimonio de Él, y que ellas son las que nos dan vida a nosotros. Mire la confianza del salmista David, que es la confianza que deberíamos tener nosotros al nosotros saber que el Señor ha provisto todos los medios de gracia, y el Señor ha provisto todo lo que nosotros necesitábamos como iglesia para nosotros poder perseverar hasta el fin. Mire la confianza de David, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta el salmista, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí, no aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Guarda a Jehová
Aguarda a Jehová, perdón. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es un salmo de esperanza. El salmista sabe lo que necesita y el salmista sabe dónde tiene que redireccionar su corazón. Y es el mensaje que le quiero dar en esta mañana. Nosotros hemos sido escogidos por Cristo. El Padre nos escogió en el Hijo en el pasado eterno. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros teníamos con la justicia divina. Y hoy nosotros somos propiedad privada de Dios. Y eso indica que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros estamos seguros en el Señor, y por difícil puedan parecer las situaciones, hermano, el Dios eterno y todopoderoso está de nuestro lado. Nosotros tenemos a un Dios que todo lo puede. Nosotros tenemos a un Dios que todo lo entiende. Nosotros tenemos a un Dios que está con nosotros, que nos sostiene, que es nuestro proveedor, que es nuestro ayudador, que es nuestro sustentador. Y ese Dios nos ha dado la garantía de que Él va a obrar conforme a su voluntad, y su voluntad a nosotros nos conviene. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nosotros estamos seguros en los brazos del Señor. Hermano, nosotros estamos seguros en los brazos del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Desde el versículo 27 hasta el 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30. Yo y el Padre no somos. ¿Quién le dio las ovejas a Cristo? El Padre. Y esas ovejas que el Padre le dio a Cristo oyen la voz de Cristo. Cuando escuchan el Evangelio, entienden y reconocen a Cristo en el Evangelio. Y Cristo le da vida eterna. Y dice Cristo que no van a perecer. ¿Cuándo? Es posible que quizás no perezcan. Eso es lo que dice el texto. No van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Wow. ¿Por qué nadie las puede arrebatar de mi mano? Él dice, porque fue el Padre que me las dio. Y el Padre es mayor que todo. Y nadie la puede arrebatar de la mano del Padre, dice Cristo. Y un secreto, por si ustedes no lo sabían: yo y el Padre uno somos. Eso es glorioso, hermano. Eso es para que nosotros tengamos una esperanza firme en quien nosotros hemos creído. Nosotros estamos seguros en los brazos del Señor. Hermano, nosotros debemos salir en esta mañana danzando de gozo y de alegría, porque nosotros tenemos a un Dios poderoso que nos ha garantizado que nadie nos podrá arrebatar de su mano. No importa lo que usted pueda ver, no importa lo que usted pueda escuchar, no importa lo que a usted le puedan decir, nadie nos va a arrebatar de las manos de nuestro Señor. Nadie, no vamos a prevalecer, no vamos a perecer, nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Estamos seguros en los brazos de nuestro eterno Salvador. Estamos seguros en Él. Hermano, estamos seguros. Y cuando la situación se torne más difícil, cuando las crisis se tornen más difícil, nosotros tenemos entonces que confiar y decirnos a nosotros mismos: Daniel, tú estás seguro en los brazos del Señor. Hay una estrecha relación entre lo que es la seguridad y la santificación. Y esa estrecha relación debe llevarnos a nosotros a una firme esperanza, porque eso es lo que nos lleva a perseverar como creyentes. Mientras más nosotros descansamos en Cristo, más seremos fortalecidos y más nosotros estaremos gozosos en el Señor. ¿Cómo vamos a madurar en el camino? En la medida en la que nosotros vayamos en el proceso de santificación
Y el proceso de santificación va produciendo gozo y va produciendo descanso. Y nosotros vamos entendiendo que nosotros no solo que Cristo es nuestro Señor, simplemente de labios, sino que nuestra esperanza está en Él y nosotros debemos descansar en Cristo. La puerta para perseverar en santidad es la esperanza. Y en medio de todas las cosas que nos toca vivir a nosotros hoy, nosotros debemos tener esperanza. Y esa esperanza nos va a llevar a la santificación. Y voy cerrando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La esperanza se encuentra exclusivamente en Cristo. Nuestra esperanza se encuentra única y exclusivamente en Cristo. Y esa esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado en nuestros corazones su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos guía a toda bondad y a toda justicia. Y su Espíritu Santo nos guía a su palabra y somos sostenidos por la gracia de Dios. Romanos capítulo 5. Usted puede verlo allí, pero déjenme saltar a Romanos 5, usted lo lee en su casa. Y permítame leer primera carta a Timoteo capítulo 1. Pablo hablando de la esperanza. A Timoteo dice en su salutación en la carta, dice el apóstol Pablo allí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Quién es la esperanza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es que sostiene la iglesia? ¿Quién lo sostiene a usted? ¿En quién debería confiar usted? Cristo debería ser la razón por la que nosotros suspiramos y nos levantamos día tras día, en medio de los momentos de crisis, en medio de los momentos de dolor, en medio de los momentos de gozo, en medio de los momentos de alegría. En todo momento nosotros deberíamos estar conscientes que Jesucristo debería ser la razón de ser nuestra en esta vida y en este mundo pasajero. Cristo. Y eso nos garantiza gozo, porque no es que Cristo nos dice, bueno, dependiendo de lo que tú hagas, yo entonces voy a hacer. No, ya Él prometió que Él iba a hacer, y Él lo hará conforme a su gracia y conforme a su misericordia, porque Él es la garantía, como ya he dicho, de cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir. Y ya nosotros hemos sido salvos en Cristo. Y como hemos sido salvos, nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros han sido perdonados en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros somos libres del pecado, somos libres de la muerte. Hoy nosotros somos hijos de Dios. Hoy nosotros estamos escondidos en Dios. Hoy nosotros tenemos una esperanza gloriosa llamada Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos nada más glorioso que eso. Y no existe en este mundo, ni existirá nada más glorioso que eso. Nosotros hemos sido escogidos por Cristo. Y cuando tú estés ante cualquier situación, piensa en eso. Tú tienes que pensar, yo no soy mío, yo soy de Cristo. Y Cristo tiene control absoluto de lo suyo, y Cristo lo protege, y Cristo lo cuida, y la voluntad de Cristo se va a cumplir alrededor de lo suyo. Yo soy de Cristo. Amén. Mi familia no es mía, mi familia es de Cristo. Yo solo soy un administrador. Mis hijos no son míos, son de Cristo.
Todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Cristo. Y si es de Cristo, entonces no te preocupes, descansa en Él. Si es de Cristo, descansa porque Él va a obrar conforme a su voluntad. De hecho, no es que va a obrar, es que Él está obrando conforme a su voluntad. Descansa en el Señor. Hermano, descansa en el Señor porque tú eres propiedad privada de Dios. Amén. Descansa en Cristo. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú nos has llamado en Cristo porque nos escogiste en el pasado eterno. Cristo pagó nuestra deuda en el Calvario y nosotros somos propiedad privada tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Ayúdanos a entender que debemos vivir vidas centradas en ti y que ante cualquier situación de la vida que nosotros podamos estar enfrentando, nosotros podamos, Señor, estar conscientes de que nosotros somos tuyos y que tu voluntad ha de cumplirse en nuestras vidas. Ayúdanos a verte en nuestro caminar, ayúdanos a verte en nuestro transitar, ayúdanos a verte, Señor, y ayúdanos a glorificarte por encima de todas las cosas, que tu nombre sea exaltado con nuestro vivir. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.